Vamos con el problema 3 de este ponte a prueba. Dice que el coeficiente de rozamiento entre la caja y el camión de la figura es de 0,7. La masa de la caja, 3 kilos. En estas condiciones, ¿cuál debe ser la aceleración del conjunto para que la caja no se caiga? Daros cuenta que lo primero es que me están hablando es de la caja. Voy a dibujar en azul las fuerzas para que las veáis bien. Por tanto, yo solo me voy a interesar en ese objeto para que no se caiga. Es decir, tiene que haber un equilibrio. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese objeto? Bueno, pues por una parte tenemos el peso de la propia caja. Ahí lo tenéis. Por otra parte tenemos la normal, que recordar que es una fuerza que es perpendicular a la superficie de apoyo, de modo que es perpendicular a la superficie con la que apoya el camión. Y luego tiene que haber un rozamiento que se oponga al peso y que haga que esa caja no se caiga, ¿vale? Que va a ser hacia arriba. Y muy importante, y daros cuenta que lo voy a señalar muy bien en azul, que la aceleración me indica que es hacia la y derecha, ¿vale? Hacia la derecha. Por tanto, lo que tenemos que estudiar es ese sistema de fuerzas, pero sobre la caja, solo sobre un cuerpo. Vamos a ponerlo sobre la caja. Bueno, pues vamos con el eje X, ese eje horizontal. En ese eje horizontal sí que hay aceleración, ¿vale? Que es la del propio sistema, la del propio camión, por tanto se cumple la segunda ley de Newton. Como solo hay una fuerza, esa fuerza ha de ser igual a la masa de la caja por A. De modo que la normal va a ser igual a la masa de la caja, que es de 3 kilos, a 3A. Y yo de aquí despejo A como la normal partido por 3. De modo que si conocemos la normal, el problema está resuelto. Venga, pues vamos allá. Lo único que me queda es estudiar el otro eje, el eje Y. Me dice que tiene que estar... que no se caiga, eso es que esté en equilibrio, y que esté en equilibrio quiere decir que se cumpla la primera ley de Newton, sumatoria de las fuerzas igual a 0. De modo que tomamos positivo hacia arriba, la fuerza de rozamiento menos el peso ha de ser igual a 0. Esto me da que la fuerza de rozamiento ha de ser igual al peso. Pero es que la fuerza de rozamiento, por definición, es el coeficiente, en este caso, no nos dice el problema, pero es el coeficiente de rozamiento estático, por la normal es igual al peso, que será m por g. De ahí despejamos la normal, porque el resto de datos lo tenemos, mg partido de mu. El peso, la masa de la caja es de 3, el valor de g es 9,81, el valor de mu 0,7. Me sale una normal de 42,04 newtons. Y como había yo dejado aquí una ecuación, que la voy a recuperar, la 1, donde A, la aceleración del sistema, era igual a n partido de 3, 42,04 entre 3 nos da un valor de 14,01 metros segundo cuadrado. Esto lo que me indica es que si ese camión lleva una aceleración de 14,01 metros segundo cuadrado, esa caja va a estar en equilibrio, ni se va a ir para arriba ni se va a ir para abajo. Habría que ver qué pasa si lleva una aceleración mayor o una aceleración menor, pero si lleva una aceleración mayor, lo que se va a incrementar, daros cuenta, es la normal, va a ser mayor la normal, por tanto va a ganar la fuerza de rozamiento al peso, y lo que tendremos es que la caja subirá, y si es menor, la caja descenderá. Vamos con el problema 4, que se complica un poquito más, pero es un problema también típico de primero de bachillerato. Dice que determina la aceleración del sistema de la figura y el sentido del movimiento cuando m grande es de 20 kilos, m pequeña de 8 kilos y el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,2. Tenemos dos cuerpos, ¿vale? Y sobre todo los dos están en planos inclinados. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es dibujar las fuerzas sobre ambos, ¿vale? Al cuerpo de la masa m grande le voy a llamar cuerpo 1 y al otro cuerpo 2. Vale, sobre el cuerpo 1 tenemos, por un lado, la tensión de la cuerda. Ahí la vamos a dibujar. Perfecto. Por otro lado, el peso de este cuerpo 2, que vamos a llamar P sub 2. La normal. Ahí está. Y ahora la fuerza de rozamiento. Entonces, para ponerla para un lado o para el otro, tengo que determinar yo un sentido arbitrario 100%. Bueno, pues vamos a suponer, para complicar un poco la cosa, que se mueve así.
¿vale? Es decir, que el cuerpo 2 va a experimentar una aceleración en este sentido que os estoy marcando yo aquí, hacia abajo. Si se mueve hacia abajo, la fuerza de rozamiento, por tanto, tendrá que ir en contra, hacia arriba. Ahí os la voy a poner, F sub R1. Vale, tenemos que descomponer el peso, de modo que vamos a tener aquí un peso en X, peso 2 en X, y aquí un peso 2 en Y, como siempre, sabiendo que este angulillo de aquí es 40 grados también. Y hacemos lo mismo para el objeto 2, ¿vale? Bueno, todo es del 1, que no sé por qué he puesto 2, pero es del 1, ¿vale? Peso 1, ahí está. Hacemos lo mismo para el 2. El 2 tendrá un peso, que vamos a poner aquí, ahí está, P sub 2, tendrá una normal, que va a ir para ahí arriba, tendrá una tensión, que va a ir para aquí, bien. Y ahora, como supongo que este objeto se mueve hacia arriba, ¿vale? Porque supuesto es el movimiento, el rozamiento va en contra. Por tanto, hay F sub R2. El peso lo descompongo en una componente Y, P sub 2I, y en una componente X, P sub 2X, siendo este angulillo de aquí 60 grados. Ya lo tengo todo descompuesto, todas las fuerzas que actúan, por tanto ahora hay que ir cuerpo a cuerpo. El cuerpo 1 lo voy a resolver a la izquierda y el cuerpo 2 a la derecha. Vale, cuerpo 1. Como ya hemos hecho algún problema, yo sé que es conveniente cuando hay fuerzas de rozamiento empezar por el eje Y, porque me va a dar el valor de la normal y con ella, por tanto, poder calcular la fuerza de rozamiento. De modo que nos vamos al eje Y. En ese eje no hay aceleración, por tanto se cumple la primera ley de Newton. Sumatorio de las fuerzas igual a 0, las que apuntan hacia arriba las tomamos como positivo, por tanto n sub 2 menos n sub 1, que es esta de aquí. N sub 1 menos P sub 1i ha de ser igual a 0. Esto me dice, por tanto, que N sub 1 es igual al peso 1i, que el peso 1i es el valor de la masa, 20 por 9,81, por daros cuenta que la componente i es esta de aquí, va con el coseno. Coseno de 40. Esto me da un valor para la normal de 150,3 newtons. Ahí está. Y ahora nos vamos al eje X. En el eje X vamos a tener segunda ley de Newton. Todo lo que apunta hacia la derecha es positivo, todo lo que apunta hacia la izquierda, negativo. Por tanto, la tensión más la fuerza de rozamiento que sufre este 1 menos el peso 1 en X es igual a la masa por la aceleración. Y ahora vamos a poner números, ¿vale? La tensión no la conozco, T. La fuerza de rozamiento coeficiente por la normal. El peso, masa por aceleración, 9,81. Y como es la componente en X, daros cuenta que es esta de aquí, que sería este lado de aquí, con el seno. Y ahora, aceleración por 20, pero le vamos a poner un signo menos porque la aceleración para mí va a ser negativa. ¿Vale? Va a ser negativa porque daros cuenta que en este objeto va de arriba a abajo, es decir, va hacia la izquierda. Agrupamos un poquito y me queda la tensión más 0,2 por 150,3 me salen 30,06 menos el peso en el eje X me sale 126,11, es igual a menos 20 por A, menos 20 por A, agrupo un poco y me queda que T menos 96,05 es igual a menos 20A. Dos incógnitas que no puedo resolver, de modo que vamos a guardar esta ecuación. Hacemos lo mismo para el cuerpo 2. Cuerpo 2. Vuelvo a empezar por el eje Y. En el eje Y tengo la normal menos el peso y como no hay aceleración ha de ser igual a 0. Yo de aquí saco que la normal va a ser igual al P sub 2i, que va a ser la masa de esa caja por 9,81 por, daros cuenta que estoy con esta componente, es el coseno de 60. Y esto nos da un valor de 39,24 newtons. Vamos al eje X. En el eje X voy a tener la segunda ley de Newton.
todo lo que apunte hacia la izquierda es negativo, todo lo que apunte hacia la derecha es positivo. Por tanto, F sub R2 más P sub 2x menos la tensión es igual a la masa por la aceleración. Y le damos números. F sub R2 será 0,2 por la normal que sufre este cuerpo. Ahí está. P sub 2x será su masa por su aceleración de la gravedad por, en este caso, el seno de 60. Y la tensión no la conozco. Y ahora la aceleración, daros cuenta otra vez, va hacia la izquierda en mis ejes, por tanto vuelve a ser negativa, menos la masa por la aceleración. Hacemos estas operaciones, me sale 7,85 más 67,97 menos T es igual a menos 8A. Agrupo un poquito y me queda 75,81 menos T es igual a menos 8A. Otra ecuación que junto con la primera generamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Muchas formas para resolverlo, pero yo opto por, de la 1 vamos a despejar T. Si despejáis T, lo que vais a obtener es menos 20A y pasa sumando. Ahí está. Y ahora nos lo vamos a llevar esto a la ecuación 2, ¿vale? Por tanto, la ecuación 2 me quedará 75,81. Mucho cuidado con los signos porque ahora es menos T. Y es menos lo que yo había puesto. Por tanto, menos por menos es más 20A y menos por más es menos 96,05. Igual a menos 8 por A. Agrupamos. A la izquierda me queda menos 20,24. A la derecha menos 20 menos 8 menos 28A. Despejáis A. Los signos menos se nos van y me sale 0,723 metros segundo cuadrado. Esto lo que indica, al salirme una aceleración positiva, es que el sentido de movimiento que yo había predicho es el correcto, ¿vale? Este de aquí. Si llega a darnos una aceleración negativa, lo que hubiera supuesto es que el sentido es totalmente el opuesto. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.